Está. Bueno, estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, el canto 1, el capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna y el verso número 19. Vamos a hacer la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asyam Nubhavam Bhagavam Vedaguyatamam Shivam Devarsir Narada Saksal Bhagavan Kapilo Nripa. Traducción y significados dados por Srila Prabhupada. Oh Rey, el señor Shiva, Narada, quien es el sabio entre los semidioses, y Kapila, la encarnación de Dios, conocen todas las glorias de él de un modo muy confidencial y a través del contacto directo. Significado. Todos los devotos puros del Señor son Budas, o personas que conocen las glorias del Señor en diferentes y trascendentales servicios amorosos. Así como el Señor tiene innumerables expansiones de su forma plenaria, asimismo existen innumerables devotos puros del Señor, los cuales se dedican al intercambio de servicio de diferentes humores. En general hay 12 grandes devotos del Señor, es decir, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Swami, Bali Maharaj y Yamaraj. Aunque Bhishmadeva es uno de ellos, ha mencionado únicamente a 3 importantes autoridades de las 12 que conocen las glorias del Señor. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, uno de los grandes acharyas de la era moderna, explica que Anubhava, o la gloria del Señor, la aprecia primero el devoto en estado de éxtasis que manifiesta los síntomas de transpiración, temblor, llanto, erupciones corporales, etc. Síntomas que se intensifican aún más por medio de la comprensión constante de las glorias del Señor. Esas diferentes comprensiones de Baba se intercambian entre Yashoda y el Señor al atar con sogas al Señor y en el acto de conducir la cuadriga, acto que el Señor lleva a cabo en el intercambio de amor con Arjuna. Estas glorias del Señor se exhiben en el hecho de él actuar como un subordinado ante sus devotos, y ese es otro aspecto de las glorias del Señor. Aunque Shukadeva Goswami y los Kumaras estaban situados en la posición trascendental, se convirtieron por medio de otro aspecto de Baba y se volvieron devotos puros del Señor. Las tribulaciones que el Señor les impone a los devotos constituyen otro intercambio de baba trascendental entre él y los devotos. El Señor dice, yo pongo a mi devoto en dificultades y así el devoto se purifica más al intercambiar conmigo baba trascendental. El poner al devoto en dificultades materiales implica liberarlo de las ilusorias relaciones materiales. Las relaciones materiales se basan en la correspondencia de disfrute material, lo cual depende principalmente de los recursos materiales. Por lo tanto, cuando el Señor retira los recursos materiales, el devoto se ve atraído en un 100% al trascendental y amoroso servicio del Señor. Así pues, el Señor saca al alma caída del fango de la existencia material. Las tribulaciones que el Señor le ofrece a su devoto son diferentes de las tribulaciones que resultan de la acción viciosa. Cuando se mencionó anteriormente todas estas glorias del Señor, les son especialmente conocidas a los grandes Mahayanas, tales como Brahma, Shiva, Narada, Kapila, Kumara y Bhishma, y uno es capaz de captarlas por la gracia de ellos. Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, acá justo me tocó un verso que habla de un tema que me súper interesa desde que comencé a escuchar a los devotos compartir el conocimiento, que son los Mahayanas. Entonces pensé en hacer tipo una pequeña introducción acerca de quiénes son los Mahayanas y qué es lo que podemos aprender de ellos. Como dice el verso, Mahayanas son grandes personalidades. Maha significa grandes y Yana significa persona. Entonces ellos serían grandes personalidades que son capaces de entender las glorias de Krishna, del Señor, de una forma muy confidencial y porque han estado en contacto directo con él. Transmiten de forma fiel para la ley del Dharma, ¿no? Que es el propósito de la vida. Estas 12 personalidades son grandes devotos, claro, y como varias veces se dice, yo escuché varias veces hablar a los devotos, que a veces es más importante escuchar de las instrucciones de Krishna. Entonces, por eso pensé en direccionarlo por ahí. Ahí un ejemplo fue que, por ejemplo, siempre que tenemos que
aprender algo, a través del ejemplo. Y porque ya lo medio largo, voy a empezar a hablar por Brahma. Brahma, como sabemos, es el creador del universo material, es el primer ser existente dentro del mundo material y como es dotado de potencia para crear por el propio Krishna. Y él está en relación con Krishna a través de esa inspiración y esa potencia que Krishna le da. Él crea el universo material porque Krishna primero le muestra el universo espiritual por el cual él se inspira para crear este mundo por el cual nosotros tanto nos atraemos, es porque es un reflejo distorsionado del mundo espiritual. Entonces, Brahma es un claro ejemplo de lo que es dejarse ser un instrumento de Krishna. Porque a veces nosotros entendemos que ser usados por alguien, digamos, tiene una connotación negativa porque estamos acostumbrados a ser usados por personas egoístas. En cambio, Brahma, él está dándonos el ejemplo de ser usado por Krishna y mira cómo la potencia que Krishna le da para poder realizar su dharma, que es el de crear el universo entero. Entonces, eso es lo que podemos aprender con Brahma. Y otra cosa que podemos aprender con Brahma, que es algo que se habla en el capítulo 3, en el canto 3 del Bhagavatam, cuando todo el mundo lo elogia a Brahma como el Dios, el creador del universo, y Brahma siempre está orando para Krishna para no caer en esa vanidad de creerse que él es el creador del universo y siempre recordar que Krishna es quien le da el poder para poder utilizar esas habilidades. Entonces, el siguiente es Narada Muni. Narada Muni es hijo de Brahma. Sabemos que leímos en algunos capítulos anteriores acerca un poco de la vida de Narada Muni, que es un sabio totalmente erudito, siempre renunciante desde que era crianza y conoció a los devotos del Señor. Entonces él se dedica específicamente a distribuir el Bhakti, el conocimiento acerca de Bhakti, y por eso también es conocido como Bhakti Shakti, que es la potencia del servicio devocional. Y él instruye a grandes personas, grandes almas, y así también a almas muy caídas, como por ejemplo un pasatiempo de un cazador que mataba animales solo para hacerlos sufrir, y no para matarlos y comerlos, sino para hacerlos sufrir. Y bueno, en Narada es ese ejemplo de ser ecuánime y no tener o sea, no discriminar a las almas y de presentar el conocimiento según el contexto y el estado en el que la alma se encuentra. Hay varios pasatiempos muy lindos, pero no los voy a contar ahora porque va a ser muy largo. Pero bueno, Narada nos enseña eso, a no discriminar y a compartir el conocimiento del servicio devocional con todos los seres. Después el siguiente es Manu. Manu también es hijo de Brahma, es hermano de Narada, y es el primer humano sobre la Tierra. Y Manu, como es el primer humano, tiene el deber de legislar y crear legislar todo lo que es la ética y la moral para poder transmitirlo a la humanidad. Y Manu tiene, lo que él hace para poder realizar ese dharma que él tiene, es meditar profundamente en la esencia de ese dharma y para poder cultivar la bondad. Y para eso medita en Krishna, claro, porque Krishna es también, como él propio lo dice en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, no, disculpen, esa es otra parte. Como Krishna habla, él mismo es el ejemplo que para Manu es Krishna. ¿Por qué? Porque Krishna crea la ley del karma, pero al mismo tiempo es sumamente misericordioso con las almas que se ven arrepentidas a sus acciones pasadas y pecaminosas. Y Manu hace eso, Manu equilibra lo que es la justicia y la bondad. Para eso medita siempre en el Señor. Entonces, para poder encontrar el equilibrio en la bondad, tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es justicia y compasión. Eso es lo que Manu nos enseña. Después Shiva. Shiva tiene un montón de dones y capacidades para poder hablar, y también es hijo de Brahma y nace de la ira de Brahma. Entonces, Shiva tiene la capacidad de destruir el universo, es conocido por eso, y es un grande devoto Vaishnava de Krishna. Y para poder él, digamos, destruir el universo en el momento justo, no antes ni después, él siempre medita en Krishna para poder controlar esa energía destructiva que tiene y poder direccionarla cuando es el momento. Y con él aprendemos que grandes poderes vienen con grandes responsabilidades y que siempre podemos usar nuestras habilidades al servicio de Krishna. El próximo es Sanat Kumara.
que es el líder de los 4 Kumaras. También son hijos de Brahma. Ellos tienen esa cosa de que no quisieron dejar de ser niños porque veían que digamos, los humanos adultos se enrolaban mucho y tenían muchas responsabilidades y ellos solo querían cultivar conocimiento, entonces decidieron nunca crecer y quedaron como niños. Y ellos siempre aparecen en todos los pasatiempos donde Krishna aparece, aparecen los Kumaras, para adquirir conocimiento acerca de esos lilas y luego transmitirlos a sus devotos. Tienen grandes devotos también, grandes discípulos. Y entonces lo que aprendemos con ellos, ellos son el lleva y trae del conocimiento, ellos son el escucha, el shravana y kirtana del conocimiento trascendental. Entonces eso es lo que aprendemos con ellos, a cultivar, a mantener la pureza y la inocencia de niños para luego recibir el conocimiento y transmitirlo. El próximo es Kapila Deva, que es una encarnación de Krishna que nace de Devahuti, que es una princesa, y Kardama Muni, que es un grande sabio. Nace Kapila Deva, en el canto número 3 del Bhagavatam se habla mucho acerca de él, y él viene específicamente a enseñarnos lo que es Sankhya Yoga, que es el yoga de saber discernir entre lo que es materia y lo que es espíritu. Entonces, estudiando todo lo que Kapila Deva nos transmite, en el canto número 3, por ejemplo, del Bhagavatam, podemos aprender y adquirir ese discernimiento para luego en nuestras vidas discernir, bueno, qué es bueno y qué es espiritual y qué no es tan bueno, o qué es material y sirve para misturar con la espiritualidad. Para eso tenemos que tener ese discernimiento un poco más claro. El próximo es Prahlada Maharaji, que como conocemos y cantamos todos los días, Prahlada Maharaji es un grande devoto de Krishna. Él siempre estuvo protegido por el Señor y es la persona vívida del Smarana, que es uno de los pasos del proceso de Bhakti, que es siempre recordar a Krishna. Entonces, él, bueno, como sabemos, es hijo de un demonio que fue sometido a que lo querían matar, ¿no? Todo el tiempo, y él siempre era protegido por Krishna, porque incluso cuando luego Krishna aparece como Nrsimhadeva, pero incluso antes de Nrsimhadeva aparecer y se manifestar, él siempre era protegido por Krishna de otras formas más sutiles, porque él siempre estaba recordando a Krishna. Entonces, eso es lo que nos enseña Prahlada Maharaji, que es siempre, siempre, siempre recordar a Krishna, porque Krishna nos protege. Después Bali Maharaja es nieto de Prahlada, que también es del linaje de los demonios, y él ejerce su dharma a la perfección, digamos, es el rey de los demonios y lo hace tan bien, que termina conquistando a todo el universo y sometiendo a todos los semidioses y todas las entidades sobre la tierra. Entonces, en ese momento Indra está tan... se me fue la palabra, pero así como que está tan nervioso, digamos, así que empieza a orar a Krishna para Krishna aparecer y protegerlos, y ahí Krishna aparece como ese pasatiempo, esa encarnación que es Vamanadeva, que es la encarnación de Krishna como un enano que se presenta a Bali Maharaj, al rey de los demonios, y le pide una ofrenda, una donación, y Bali, que si bien era un grande demonio, también tenía un corazón muy puro, y le dice que sí, aún sabiendo que el maestro de Bali Maharaj le decía que no le diera nada, porque él presentía, ya sabía que era Vishnu, que no era una encarnación cualquiera, no era un sabio cualquiera. Pero Bali le dice que sí, igual, le da los 3 pasos de tierra que Vamana le pide, y así, bueno, da el primero, crece más grande que el planeta, da el segundo, más grande que el universo, no tiene espacio para dar el tercer paso, y Bali nos enseña a entregarnos y rendirnos, entregar toda nuestra vida a Krishna, porque eso es lo que él hace. Le da su propia cabeza para que Krishna diera el tercer paso. Faltan solo 4. Janaka es el próximo, es el padre de Sita Devi, que es la esposa de Ramachandra. Y él, bueno, lo que escuché fue que no hay mucho conocimiento acerca de Janaka en los Vedas específicamente, pero bueno, se entiende que era que además de ser el padre de Sita, él era sumamente apegado al conocimiento y a la educación. Entonces, estaba regido por una buena educación, una buena base en educación, y por eso era regido también por el Dharma. Y ahí él nos enseña a colocar el Dharma. ¿Se colgó? ¿Están ahí? ¿Están ahí?
Ay, están ahí. Se está colgando un poco, ¿no? Perdón. Bueno, entonces Janaka nos enseña eso, poner la educación como prioridad para poder luego conocer nuestro Dharma sobre la tierra. Después Bhishma. Bhishma, estamos escuchando su historia apasionante, que es el rey que no fue rey porque hizo un voto de renunciar a su Dharma de rey, pero igual continuó, digamos, como ahí reinando detrás del trono. Y lo que Bhishma nos enseña, muchas cosas, ¿no? Pero entre unas lo que más nos enseña es la determinación para cumplir su promesa. Porque él hace ese voto y por más que hay un montón de situaciones que, digamos, el reino queda sin herederos porque los herederos mueren, porque aquel que iba a asumir, digamos, Vichitravirya, el hermano, muere también, quedan sin herederos y qué sé yo, él nunca renuncia a su voto, digamos, siempre es totalmente determinado y mantiene, nunca volvió atrás en su palabra. Y para poder seguir el Dharma, el propósito de la existencia, es preciso cumplir nuestras palabras. Nosotros, la mayoría de nosotros somos devotos y tenemos hecho ese voto, y algunos lo hicimos ahora hace poquito, y Bhishma nos enseña eso, a nunca volver atrás con esos votos que hacemos. Y el voto más importante para esta era de Kali Yuga es el cantar de Mahamantra. Entonces, vamos a ir siempre a cantar el Mahamantra. Y el próximo es Shukadeva Goswami, que es el narrador de este libro, el Bhagavatam. Es una encarnación del papagayo de Radharani. Es un gallo muy gracioso. Y es el hijo de Vyasadeva, que nace después de pasar 16 años en el vientre de su madre, nace directamente para salir a transmitir el conocimiento trascendental, porque ese era el propósito. No quería nacer antes porque sabía que, digamos, el mundo no estaba solo para nacer y vivir, sino él tenía el propósito, y cuando escuchó todo el Bhagavatam por medio de Vyasadeva, ahí salió directo para transmitirlo. Y él es un claro ejemplo de entender que la esencia del Dharma es el propio Krishna. Y por eso lo transmite, y siempre se relata el hecho de cultivar la relación con Krishna. Eso es lo que aprendemos con Shukadeva Goswami, que ese es el propósito, y que lo más importante es hacer que las otras personas lo reconozcan y puedan cultivar esa relación con Krishna. Y el último es Yamaraya, que es el semidios de la muerte, es el juez, digamos, el juez de las entidades vivas, de las almas, y es aquel que, digamos, nos da nuestra próxima vida, digamos, según nuestras acciones, es el que se me va la palabra. Aquel que termina nos dando la vida, es aquel que dice, bueno, esta persona hizo esto, es el juez, ¿no? Entonces, para eso él tiene que ser sumamente justo con el juicio de él, para que las entidades vivas, nosotros, podamos luego avanzar, continuar avanzando desde donde quedamos. Imagínate que si Yamaraya fuera un así, no le importa nada, aquel que quedó más, así que avanzó un montón en esta vida, nace de nuevo en la próxima y vuelve a empezar todo de nuevo, no sería copado, no. Entonces Yamaraj lo que hace es siempre meditar en Krishna en su corazón, para poder entender completamente el Dharma en esencia y poder determinar la vida de las personas, como en dónde van a ser, cómo van a ser, en qué familia van a ser, qué cualidades va a tener, todo es Yamaraj el que lo hace. Y entonces Yamaraj nunca está solo, él siempre está haciendo eso en conciencia con Krishna en su corazón. Entonces él nos enseña eso, a siempre ser humildes y orar siempre a Krishna para que nos ilumine, nos guíe desde dentro de nuestro corazón. Estos son los 12 Mahayanas, súper rápidos, seguramente va a haber otras aulas que van a poder explicar mucho más, pero a mí es un tema que me encanta y lo quería compartir, más también para poder ver qué es lo que me quedó, porque yo escuché muchas cosas, escuché unas aulas, y bueno, esto fue como un resumen con mis palabras de lo que fue quedando. Que muchas gracias por la oportunidad. Genia total. Son el futuro de ahora, estas niñas preciosas. Sí. Gracias. Muy afortunada la compañía de ustedes. Muy alucinante. Realmente. Hermoso. Gracias. En 10 minutos aparte, ¿eh? Eso, 12 Mahayanas en 10 minutos, no cualquiera, ¿eh? No, vaso. Pero fue perfecto. Súper rápido. Yo nunca había escuchado todo así tan clarito. Tan rápido y tan claro. Muy excelente.
Gracias, Melitesha, hermosa. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. No sé cómo reaccionar a los elogios y esas cosas. Chicos, quiero estar abajo de la mesa ahora. Hermoso, hermoso. Dáselo a Tienes Krishna, para dar dáselo a mucho, tu tienes maestro para y a dar Krishna. mucho. Es un comienzo. Lo entregas, Instrumento de Krishna. lo Gran tenemos instrumento. y lo entregas, lo tomas y lo entregas. Sí, eso. Aceptarlo y entregarlo. Hacer el efecto multiplicador de todo ese conocimiento. Gracias, gracias. Hermosa clase. Haribol.